esa chica y dijo, la quiero para trabajar conmigo. Y su círculo hizo lo necesario para que ella ingresara a su ámbito más cercano, porque apenas ella ingresa a trabajar, sucede el primer episodio de abuso sexual. Todavía falta ajustar buena parte de las tarifas de los servicios públicos. Entonces, la baja que hoy estás teniendo, guarda que en cualquier momento se te da vuelta y empieza a subir. ¿Se entiende? O sea, yo estoy viendo ese tema y no me animaría a decir gane la batalla contra la inflación. Lo que están queriendo hacer es atemorizar a la sociedad para que no se exprese, para que no ejerza su derecho al reclamo, a la queja. Bueno, buscan inmovilizarnos, buscan que no salgamos a la calle, buscan que en la próxima ley base no haya cientos de miles de laburantes, de estudiantes. Estamos, la verdad que muy impresionados con todo el proceso. Nos llevamos una información absolutamente completa. ¿Cómo hace un trabajador de nuestro país para tener un trato igualitario con Adorni? Arranca a laburar a las 11 de la mañana, gana 4 palos, a las 2 horas se va, no se lo ve más en todo el día. La casta está feliz. No veo ningún trato igualitario con los trabajadores de este país. In Argentina, recent proposed and adopted measures risk undermining human rights protection. These include cuts to public spending, particularly affecting the most marginalized. Que yo construí Juntos por el Cambio, peleé para que seamos mejores, para que no haya dinero espurio en la campaña, para que no haya acuerdos transversales por abajo. Esta es la designación del hijo, que no se puede hablar en ningún lado. Nadie le va a tocar el Caputo acá. ¿Quién le quiere tocar el a Caputo? No me importa, le corto la mano. Hoy la Cámara que representa los intereses de las empresas estadounidenses en la Argentina intimó al Congreso Nacional, a nuestro Congreso Nacional, a modificar las leyes que el Senado argentino votó la semana pasada. Hablamos de la ley bases, hablamos del paquete fiscal, ese recorrido que conocen de memoria. Y lo hizo bajo la advertencia para hacer de la Argentina un país viable. Repito, para hacer de la Argentina un país viable. Después nos vamos a detener en detalle en ese comunicado, insisto, de la Cámara que representa los intereses de las empresas estadounidenses en la Argentina. Ahora, desde QR nos animamos a sugerir que la Argentina ya es un país viable porque se respetó la voluntad popular, aunque alguien sin trayectoria política haya ganado las elecciones. Argentina ya es un país viable porque su Congreso, es decir, la política, contuvo un intento dicho por muchas voces desde la mirada constitucional, contuvo, insisto, el Congreso y la política argentina una suerte de intento de reforma constitucional a través de una ley que tenía 600 artículos, que podrían haber sido 600 leyes. La política argentina lo contuvo y generó eso que efectivamente esta Cámara todavía quiere modificar. Argentina ya es un país viable porque su sociedad reaccionó ante el riesgo del desfinanciamiento de la universidad pública con una marcha multitudinaria y pacífica. Argentina ya es un país viable porque un poderoso caudillo provincial fue condenado por violación, aún si el juez, uno podría decir, simpatiza con su línea política en términos generales, y aún si su defensa fue ejercida por el ministro de Justicia del Gobierno en funciones. Argentina ya es un país viable porque reacciona ante la represión policial, porque reacciona ante las detenciones al voleo, porque reacciona ante las torturas en cárceles y logra además que un poder judicial oscuro reconozca que no hay pruebas para esas acusaciones. Argentina, pensemos, pondría en juego su viabilidad si permitiera que empresas de otros países le dictaran las leyes a su Congreso.
y si ante una nueva celebración patria aceptara para su bandera una nueva paleta de colores. Bienvenidas y bienvenidos a QR, así arrancamos esta noche de miércoles. Acá hay un jefe. Sí, Karina. Nada, mentira. Sí, bueno, sí, digo, sí. Pues digo, y ese jefe soy yo. Ok. Y además soy economista. Entonces, nadie va a violentar los logros de Toto. O sea, nadie. Es decir, usaré un término un poquito más vulgar y grosero, pero Usalo. Digo, ¿Cuál es? nadie le va a tocar el culo a Caputo acá. ¿Quién le quiere tocar el culo a Caputo? No me importa, le corto la mano. Buenas noches a ustedes, también a todo el equipo de QR que dice Pablo Ibáñez. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien. Interesante lo de Javier Milei. Hoy preguntaba qué va a pasar Muchas finalmente definiciones dejó en esa entrevista. con Caputo, Sturzenegger y demás. Y me dio una explicación que encaja muy bien con la teoría del segundo tiempo. A ver. Que Javier Milei estaba pensando Sí. que por el desgaste de la gestión Caputo a mitad de año iba a estar terminado, iba a ser necesario un recambio y ahí sí iba a aparecer Sturzenegger a ocupar ese lugar. Como según entiende el presidente, lo dijo anoche, lo viene diciendo, todavía Caputo está muy bien, sigue siendo el mejor ministro de Economía de la historia, no lo tiene que correr, no necesita un cambio, Claro. no necesita mover el banco porque se le cansó o se le mancó Caputo. Entonces, no sabe qué hacer. Alguien me decía hoy, se metió en un problema Javier porque le prometió a Sturzenegger y el rol o lo que imaginaba para Sturzenegger finalmente no lo puede hacer. Bueno, hay otro problema, lo hablaremos en otra oportunidad, que tiene que ver con un presidente que dice, el jefe soy yo, está bien, y el ministro de Economía. Además soy ministro de Economía, que Claro. en general los ministros de Economía son fusibles cuando el plan económico se manca eventualmente. ¿Qué pasa con un presidente que es jefe y es ministro de Economía con su propio plan económico? Antes del desarrollo, y seguimos insistiendo con esta idea que nos trajo Pablo Ibáñez del segundo tiempo del gobierno de Milei, otra vez para Mache González, nuestras felicitaciones. Muy bien. Acá está el segundo tiempo. Sí. Volvemos, ¿no? Con un director técnico que tiene sus sponsors. A mí me encanta. Armazón me parece una genialidad y Beta es extraordinario. Y el sentido de las estrellas, acá son 3 estrellas, pero este es un gobierno que se pone 1000 todas, ¿no? Las que dé el universo. Todas las estrellas. Está muy bien. Este es un detalle Media extraordinario. desordenada, medio bien, medio pero pájaro volado también. Pero si son 3, te pone 1000. Está muy bien. Bueno, pero observen esto. ¿Se acuerdan la portada de hace unos días, de cuando arrancamos la semana? Pero va cambiando, y va cambiando en el sentido más político. Presten atención. Bueno, ahora Pablo Ibáñez tiene información sobre, podríamos decir, reformas 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 políticas. electorales en un paquete que podemos definir como leyes anticasta que viene mencionando y preparando el gobierno. Bueno, reforma, leyes anticasta. Mirá allá arriba. ¿Paso o no paso? Está muy bien. Aparece el león 2025 y la bandera de los dólares. Futuros premios, otra genialidad. Vuelve el presidente Javier Milei a salir de viaje a reclamar algunos premios. Lo hace mañana por la noche, pero está muy bien ya pensando en los futuros premios. Bueno, feliz 2025 y por supuesto el año electoral. Boleta única. ¿Qué pasará allí? Con fe, con esperanza, la libertad avanza. Una imagen de Daniel Scioli. Y la imagen de Daniel, con fe, con esperanza, la libertad avanza. No sé si se le ocurrió a Scioli, pero ya aparece. Sigamos repasando. Este es extraordinario. 2025, en vez de recorrer la Argentina como en todo año electoral, escrolear la Argentina. Está muy bien. Está muy bien. Muy creativo todo el esquema. Futuras amigas. Perdón, no quiero, es que no quiero que se pierdan detalles porque fiel candidato. Está muy bien. Futuros ex amigos. Y ahí aparecen varios nombres propios, veremos. Y futuros mejores amigos en el 2025. Uniformes para trolls. Extraordinario también. Bueno, el segundo tiempo y boleta única. Y boleta única. Cortar boleta. Vos sabés que hoy, 19 de noviembre, dentro de un año y 2 días, se van a estar anotando los candidatos para las elecciones del 2025. De acá a un año. De acá a un año casi clavado, Sí. va a ser el sábado 21 de junio a la medianoche. Salvo que
y ahí ya nos metemos, avance este famoso paquete de leyes anticasta que viene manejando el gobierno y se incluya un proyecto para la eliminación de las primarias, de las famosas PASO. Esa instancia que se viene aplicando a la Argentina en las elecciones desde el 2011. ¿El gobierno quiere eso? El gobierno, Javier Milei quiere eso. Javier Milei cree que la PASO se tiene que eliminar. Hubo en la ley ómnibus original de principio de año, se había incluido la eliminación de la PASO. Después rápidamente una de las propuestas que dio marcha atrás fue el paquete de la reforma electoral y política, se dejó en el camino, pero ahora va a volver. Recordemos, para ordenar, las leyes anticasta incluye jubilaciones de privilegio, una modificación con el esquema de las elecciones e imposibilidad de reelecciones de gremios, cuestiones que exceden lo electoral. Exceden lo electoral, pero hay dos cuestiones electorales que son importantes para el gobierno. Una tiene que ver con las PASO y otra tiene que ver con la boleta única, otro formato que tiene. Bien. Ahora, vamos a enfocarnos en las PASO y en esto que te decía del calendario. Porque vos me podrás decir, Ibáñez, falta un año para el cierre de listas. Sí. Y yo te voy a decir, en la Argentina, un año puede ser una eternidad. Ahora, la dinámica electoral en particular sí tiene sus tiempos. ¿Por qué? Porque instalar candidatos no se hace de un día para el otro. Porque armar espacios políticos no se hace de un día para el otro. Sí. Y modificar leyes electorales en algo que a vos te puede resultar conveniente tampoco se hace de un día para el otro. Tenés que empezar a poner las bases de todo eso ahora mismo. Y ya están las tres cosas encaminadas. Karina Milei, secretaria general de la presidencia, además de acompañar al presidente a los viajes, administrar la Casa Rosada, tener dominio sobre lo que es protocolo y custodia presidencial, hace una tarea específicamente que le demanda mucho tiempo. Es el armado del partido La Libertad Avanza en todas las provincias del país. Ya viajó por lo menos a 5 provincias donde armó la marca La Libertad Avanza, porque Karina se piensa a sí mismo como la guardiana de la pureza libertaria. Entonces tiene que tener un partido que sea de ella o que sea de los Milei para decir quién es el candidato cada uno. Que ya le viene trayendo muchos problemas con aquellos espacios de provinciales que fueron importantes a la hora de la elección que ganó Milei. Porque no quiere cometer el mismo error. Porque en su momento, al no tener partido, tuvo que salir a pedir partidos prestados, por ejemplo el MID, donde está Oscar Sago. Y Oscar Sago puso sus candidatos en algunos casos. Entonces entienden que... Por eso usó la figura de guardiana de la pureza libertaria, Karina Milei, porque si ella tiene el partido, ella puede decir quién es candidato, quién es libertario y quién no es. Insistimos, falta un año, dice Pablo Ibáñez, y 2 días, casi clavado un año para la elección de candidatos y candidatas, pero todo esto se empieza a cocinar ahora, está ocurriendo mientras nosotros seguimos discutiendo las cosas de fondo, las de coyuntura, pero todo esto también se está pensando, en este caso, desde el gobierno. Y es importante esto que decís, porque cuando vos preguntás en el gobierno, te dicen, falta muchísimo. El propio Milei dice, no hay que hablar todavía del 2025. Sin embargo, Karina Milei está trabajando. ¿Por qué otro motivo uno se podría armar un partido político si no es pensando en las elecciones? Bien. O sea, que puede decirse que está lejos, que no le importa a nadie, que falta una eternidad, pero se está trabajando en lo que tiene que ver con el 2025. Pero el presidente, en esta entrevista que vimos hoy, un ratito, también incorporó un componente interesante. A ver, vamos a ver al presidente Javier Milei ayer en una entrevista dando nombres, por ejemplo, José Luis Espert. A mí me parece que José Luis es alguien que tiene muchísimo para dar y fue el que inició desde lo político el reinicio de las ideas liberales. O sea, va a ser el candidato de La Libertad Avanza en la provincia del año que viene. Bueno, digo, hay que discutir un montón de cosas, pero es tu idea. Convengamos que yo tengo un nivel de afinidad muy importante. Sí, lo vemos, lo vemos. O sea, no me lo descartás. No, para nada. Digo, o sea, yo tengo una excelente relación con el profe Espert. Me parece buenísimo que se haya sumado a La Libertad Avanza y
particularmente pienso que es un candidatazo. Candidatazo, mirá qué título te saqué. ¿Y Adorni también va a ser candidato? No lo sé. No sé dónde tiene domicilio Adorni. Eso depende de Manuel. O sea, Manuel es un tipo maravilloso. ¿A vos te gusta? Sí, también. Otro candidatazo. Lo que pasa es que también es un gran vocero. Bueno, claro, alguien podría decir, falta un montón, pero el propio presidente en una entrevista, de esas entrevistas que también ofician a veces de vocería, aporta nombres propios, digamos. Sí. A ver, ¿qué es esto? Adorni, empecemos por Adorni, porque Sí. Adorni es nacido en La Plata y tiene domicilio en Capital. ¿Qué me decían hoy? Tiene las dos opciones para ser candidato. Porque nacido en la ciudad, en La Plata, puede ser candidato en la provincia de Buenos Aires, se puede ser candidato Eso en sí la se ciudad. puede definir después, Se puede definir. pero instalar el nombre. Pero por eso es digo, ahora. el tiempo de la política, aunque parezca una locura, cuando vos tenés que instalar un candidato, tenés que trabajarlo y tenés que darle visibilidad. Y es lo que viene haciendo el presidente con Espert, a quien amnistió no hace mucho tiempo porque habían tenido matices, y empezó a darle mucha visibilidad. En varios actos, varias actividades, lo presentaba el profe Espert, como le dice él, como su interlocutor, como el hombre que se sentaba a leer. ¿Recordás En el lo Luna del Park. Luna Park? Claro. En el Luna Park, cuando uno memoria, estos dos actores, Sí. Adorni y Espert, fueron especialmente protagonistas. Entonces, Así es. cuando empieza la especulación de que ambos pueden ser candidatos, uno quizá va a poder mirar para atrás y decir, Le da sentido. aquello ya tenía Claro. una lógica Es que de quizás instalación. si se lo empieza a nombrar como candidatos, hasta quizás se los desprestigia. ¿Qué están haciendo? Pensando en cargos a futuro, muy lógica de casta. Entonces hay que empezar a ponerlos en lugares que tengan visibilidad. Te sigo, ¿eh? Estoy Exactamente. en lugares de visibilidad sin que, Pero sin lo que se note presentás, tanto. Muy le das bien. la pureza también Sí. a Espert, hablando, defendiendo. Y Espert, si vos le haces la trazabilidad de sus comportamientos políticos, suele hablar casi exclusivamente de Kicillof. O sea que territorio bonaerense. Pensando en el territorio de la provincia de Buenos Bien. Aires como eventual candidato. Lo pongo a Marra también. Pero Marra está tiroteado. Porque en Marra Ciudad. está tiroteado con Karina Milei. Ah, lo pusiste Pero en se le extremo. termina el mandato como legislador el año que viene. Fue jefe de gobierno porteño, candidato a jefe de gobierno porteño, y seguramente va a querer tener un rol Bien. en ese esquema, lo cual también lo va a llevar a esta toma de posiciones. Javier Calvo en un ratito, cuando estaba cerrando, tiró algunos nombres, lo tiró a Adorni y lo tiró también a Mauricio Macri. Y lo de Mauricio Macri, ya hablamos de Karina por esta historia del armado Sí. territorial. Lo de Macri está ahí por una cuestión particularísima. Macri tiene muchas ganas de hablar. No se Él nota. había puesto como el tiempo, como un deadline, que se apruebe la ley bases Sí. y después salir a decir cosas. Está buscando la forma, el momento y el tono para hablar, porque quiere ser acompañador del gobierno de Javier Milei, pero crítico con algunas cuestiones específicas. Y tiene miedo de desbandarse en la interpretación de esas exposiciones. Pero cuando hablo del tema de las PASO, es importantísimo para saber porque tanto los libertarios como el PRO están pensando en una posible fusión electoral. Y un mecanismo posible para la fusión electoral es una PASO. Armar un megafrente que se llame Pro Libertad Claro. y resolver con una PASO, con una primaria, las candidaturas internas. Si, como quiere el gobierno y logra los votos en el Congreso, se eliminan las PASOs, la relación con Macri va a tener otra traba más porque lo va a obligar a Macri a negociar Claro. desde la mesa de acuerdo. Ayer un macrista me decía, si terminamos ahí, vamos a terminar como nos pasó en el 2013, que el candidato era Massa, le vamos a terminar pidiendo que nos dé 2 lugares en la lista. Y es lo que no quiere justamente Mauricio Macri. Bien. Por eso, su nombre como posible candidato puede ser una herramienta importante para esa negociación. Muy interesante para ir leyendo de aquí en adelante las propias decisiones y los pasos de Mauricio Macri. Dame una última línea de Karina Milei, Pablo. Karina Milei Armadora. tiene por delante un dilema también. Que en este momento, Guillermo Francos, como jefe de gabinete, en una tarea de ordenador de la gestión y de la política, viene negociando con los gobernadores. Mientras Karina Milei está armando
un espacio político de pureza electoral y conceptos. Porque los referentes territoriales de La Libertad Avanza dicen, no le des obras al gobernador. Déjalo que el gobernador tropiece, no tenga nada para mostrar. Y eso va a mejorar nuestras posibilidades electorales. Yo te digo, la lectura que hace Pablo Ibáñez de la escena, para mí hay una enorme cantidad de dirigentes de la oposición o de las oposiciones escuchándole a Ibáñez en esta lectura que hace de cosas que se nos escapan, en esta capacidad que tiene de leer entre líneas, de cosas que se van gestando ahora, que hablaremos en el futuro, pero que efectivamente sientan sus bases. Gracias, Pablo. Por favor. Bueno, quiero que le presten mucha atención al alto comisionado de Naciones Unidas, Volker Turk, que habló en las últimas horas, se refirió a la Argentina en esto de cosas que se están gestando ahora para pensar a futuro, algunas cosas de coyuntura que nos mantienen entretenidos y entretenidas, pero otras que son de fondo, de cómo se observa y qué preocupaciones tiene en Naciones Unidas respecto de cosas que pasan en la Argentina. Presten atención. In Argentina, recent proposed and adopted measures risk undermining human rights protection. These include cuts to public spending, particularly affecting the most marginalized, the announced closure of state institutions dedicated to women's rights and access to justice, and an instruction from the Ministry of Foreign Affairs to suspend participation in all events abroad related to the 2030 agenda. I urge the authorities to place human rights at the center of their policy making to build a more cohesive and inclusive society. This also means full respect for the right to peaceful assembly and freedom of expression. Hay una discusión absolutamente abierta respecto de qué peso tiene en cada uno de los países la gobernanza internacional. ¿A qué se refiere eso? Bueno, las instituciones internacionales que nos supimos dar en el mundo, entre ellas las Naciones Unidas. Esa es una discusión que está en medio de tantas tensiones, en el avance de la ultraderecha hay una discusión sobre esto. Pero lo cierto es que en Naciones Unidas están diciendo cuidado con los derechos humanos en la Argentina, y no solamente en términos de represión, en términos de tensiones ilegales, etcétera, sino también respecto de lo que significa el retiro del Estado en la vida cotidiana de argentinos y argentinas o de cada ciudadano o cada hombre y mujer que habita este suelo. Hernán Lecher, muy buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Buenas Avanzamos noches. con los 3 datos económicos del día, curaduría de Hernán Lecher. Fue un día cargado de datos económicos. Yo te traje los 3 más importantes. Tienen que ver con el INDEC, con el Banco Central. Es un mezcladito, diría. El primero tiene que ver con un dato que salió esta tarde, venta de supermercados y autoservicios mayoristas. Sí. Es un dato que publica el INDEC. Son 2 informes distintos, yo los crucé porque básicamente tienen un comportamiento parecido. No te voy a pedir qué letra ves acá, pero un poquitito te la voy a preguntar. ¿La B corta no la ves? Yo veo una B corta invertida. Puede ser. Ahora, da la impresión que es más bien una L. Tomalo desde ese punto máximo. Da la impresión que es una L. Conclusión, la cuestión importante es si querés esto que está acá. ¿Qué estoy hablando? Bueno, básicamente del dato de abril de supermercados y autoservicios mayoristas que respecto del mes anterior dan caída. Sí. 3,3 en el caso de los supermercados, 2,4 en el caso de los autoservicios Caída de venta mayoristas. que es un indicador de lo que le está pasando a la gente en el bolsillo, ¿no? Sí, ¿sabes por qué es importante? Porque este es el dato, el famoso dato de Milei que dice el dato intermensual desestacionalizado. ¿Qué es eso? Bueno, que lo puedo comparar con el mes anterior. Cuando lo comparo con el mes anterior no me da que me estoy recuperando. Sí. Me da que me estoy cayendo un poquitito más. No me preocupa tanto abril la el caída. gobierno habla quizá de mayo y de junio con datos que puede tener. En realidad, cuando vos ves la publicación de Milei, habla de los datos de mayo y de abril, porque cuando publica eso, los datos de mayo son muy poquititos. Y básicamente hace referencia a los datos de abril y en la entrevista. Dice, en abril ya se nota... O sea, Milei hace referencia, cuando dice que hay un pequeño rebote, hace referencia a estos mismos datos que das vos. Hace referencia a abril, este dato no estaba, pero este es un dato importante. ¿Por qué? Porque es el dato más preciso que tenés respecto del consumo, de cómo estamos nosotros. Bien, la caída es de prácticamente 15 puntos si lo tomás desde noviembre. Sí. Si lo tomás interanual está casi en el 20. Cualquiera de los dos. Te agrego una cosita de autoservicio mayorista. Sí. ¿Sabés que en ese informe hay una encuesta al final, que en general nadie la lee, pero le hacen una serie de preguntas? Pero vos fuiste a leerla porque sos insoportable. Muy Porque bien. me aburro. Sí.
creo que es la última de todas las preguntas, y le dicen, ¿cómo ve que en los próximos 3 meses se va a mover el empleo en su sector? ¿Sabes qué les responden? El 83% dice se va a mantener igual. Sí. El 17% dice va a disminuir la cantidad de empleo. Si sumás te da 100. Sí. ¿Quiénes van a contratar? 0. Nadie responde voy a contratar. O sea, lo mejor que esperan es quedarse así como están. Lo mejor que esperan es quedarse efectivamente así Bien. como están. Vamos a la siguiente placa. Dale. Tiene que ver con algo que venimos discutiendo acá con Cero, sobre todo instalando este tema, porque es un tema muy importante. Los dólares que compra el Banco Central. Ayer, Milei se agarró de esta puntita, dijo, uy, y reposteó a alguien que había dicho compramos dólares. Y miraba acá, uy, qué bueno, qué bueno. Ayer lo dijimos acá en el programa. 534 millones de dólares se habían operado, por eso compraron. Hoy bajó a lo que venía siendo el promedio, alrededor de 250 millones de dólares. Y vendieron 150, si no me equivoco, 156 millones. Es la mayor venta. Perdón, esto es por día y son los picos de compra-venta. Exacto, pero si vos ves desde el inicio de junio, hay una caída fenomenal. ¿Sabes cuánto es el dato de compra de dólares desde junio? Estamos a 19. Sí. 25 millones el total. Da 1.100.000 por día, cuando malo fue mayo y eran 112 millones por día. Claro, no compró nada. Es menos del 1%, es una cosa de loco. El dato del menos del 1% es muy importante. Se operaron 3.500 millones de dólares. Ese cálculo, 25 sobre 3.500, te da 0,7%. No compró nada. No le queda ningún dólar al Banco Central. Por lo que nos vienen diciendo Fer y vos, Hernán, en momentos en los que debería comprar mucho por el tema de la cosecha gruesa. Sí, y además, de mucho menos comprar. Porque acá se conjugan dos cosas. En realidad hay una cuestión principal que es la apreciación cambiaria que Milei niega porque quiere que baje la inflación, que por cierto se estabilizó y da la impresión que no baja más. Bueno, se supone, o eso le empieza a generar tensiones porque no le liquidan y el Banco Central no compra más dólares. Bien. Lo cual es un incentivo al sector agropecuario a no vender. A menos posibilidad de venta. Esto tiene resultado o una devaluación discreta, es decir, un salto del tipo cambiario, o tal vez presiones en los dólares paralelos. Estamos hablando de los próximos 2 meses. Bien. No puede sostenerse ad eternum así. Tercer dato económico del día. Y el tercero tiene que ver con datos de COMEX, de comercio exterior. Este dato lo publicó Intercambio Comercial Argentino, lo publicó el INDEC también esta tarde. Este es el dato positivo, es decir, bueno, el saldo comercial, Expo menos Impo, 2.700 millones de dólares prácticamente. Lo que compramos respecto a lo que vendimos, ganamos, 2.600. Fantástico, está bien, vos decís, está bueno, está bueno. Ahora, cuando vas a mirar acá un poquitito, arranco por las exportaciones, te crecieron 22%, fantástico. Ahora, ¿qué es lo que te creció? Es el sector agropecuario por la comparación interanual. 53% te dio el sector agropecuario. La comparación con la sequía del año pasado. La sequía del año pasado. Ese es el resultado. No es que te está reyendo recontra bien en exportaciones, lo demás se mueve más o menos como se venía moviendo, no hay nada novedoso más que la comparación interanual. Y acá sí, muy importante, importaciones. Se caen estrepitosamente 33%. ¿Cuál es el rubro principal de importaciones? Bienes intermedios. ¿Qué son bienes intermedios? El 40% de las importaciones son bienes intermedios. Los bienes que yo necesito para producir el celular. Para fabricar. Todo. Para la actividad industrial. Hoy a la mañana estuvimos en una fábrica de zapatos en Avellaneda. O sea, perdón, es un indicador de la caída de actividad industrial. Claramente. Es decir, resolviste la balanza comercial masacrando las importaciones y la actividad comercial. Te decía, estuvimos en una fábrica de zapatos suspendida. Trabajan 2 días de la semana nomás. De 5 días, trabajan solo 2. La actividad económica está tremenda. Lamentablemente muy golpeada. Gracias, Hernán. Seguimos con Fer Cerolini. ¿Con qué vamos, Fer? Bueno, mire, se ha producido una gran paradoja que es que en la Argentina del león, que es un ser carnívoro, ha bajado como nunca en 20 años, porque de ahí no hay más registro, el consumo de carne a niveles paupérrimos. Estamos por debajo de lo que fue la pandemia. En términos de consumo, muy parecido a algún dato que recién mencionaba Hernán, de actividad. Acá a ver si tenemos alguna de las placas que hemos
Visto, acá tenemos. Bueno, hay una previa, no, falta una previa, esta la. En el país del León sí, cae el consumo de carne. Hay una más simple, que es la primera, que es la que da el. A ver si podemos ver. Esta, qué paradoja ahí. Con el León cae el consumo de carne, enero-mayo 2024. Esto da un promedio, consumo equivalente anual, porque está anualizado, a 44 kilos por persona al año. Sí. Esto es una caída del 16%, 15,9%. Respecto al igual periodo del año 2023. Quiere decir que cada persona va a consumir un promedio de 8,2 kilos menos que lo que consumía el año pasado. Veamos ahora, acá tenemos lo que nos mostraba la placa anterior, que se iba mostrando año por año para que veas cuáles son los picos. Ahí está. La placa actual da 44, el año pasado fueron 52,3 kilos. En el 2022, 48,6, y en el peor momento de la pandemia, el 2021, que era el peor momento económico, sí, porque la pandemia ya tenía, digamos, las secuelas de la pandemia, 44,9. Es decir, que estás abajo de eso. Estás peor que en la pandemia. Estás peor que en la pandemia, que además juntarte a hacer un asado en la pandemia no podía, ¿no? Sí. Yo soy vegetariano, pero la gente se junta, sí, claro, se junta a comer asado de vez en cuando. En la pandemia podía comer en tu casa de vez en cuando alguna cosa. La caída brutal, permitime, si comparás con 2013, que sí, es ahí el la de máximo, 2013, 30%. 30%. Ahí la del 2013, 62, eran 62 kilos. Y no hay más, porque en los 80 y 90 el consumo en la Argentina de carne era mucho mayor. Es decir, que de ahí no hay cifra peor que esta. O sea, hay que ir varias décadas para atrás. No hay porque... Sacando la pandemia... No hay comparativo. No hay comparativo porque se consumía más. En los 80 ya hay un momento que se dejó de consumir, no por pobreza, sino porque empezó a darse cuenta la gente, y hay una conciencia mundial de que no podés comer tantas carnes rojas. La Argentina empezó a bajar el consumo de carnes rojas. No, eso te iba a preguntar. El salto del 2023 al 2024 excede ampliamente que haya habido un cambio de hábito. No, cambio de hábitos hubo antes. Hubo de los 90, porque hubo una caída. Es más, se consumía mucha más carne, inclusive que en los años anteriores que estamos hablando, en el 2002. Mucha más carne que la que se consume hoy, pero esa porque venía así, era más alto. Entonces ahora la gente, ahora si vamos a ver la placa que viene, en la Argentina, ahí sí vas... Permitime agregar... El sustituto, ibas a esto. A esto iba a mostrar. Es el pollo, ¿no? Claro, mirá esto. El verde que está abajo, mirá, fíjate, año 2000, 64,6 kilos. Año 2001, 62,8. Es un montón lo que se consumía de carne aún en épocas de crisis. El color verde es la carne bovina. Es la carne vacuna. El amarillo es algo que vale la mitad o un tercio. Hoy vale un tercio que la carne vacuna, es el crecimiento del consumo de pollo. Y el de arriba es el sustituto más parecido a la carne vacuna, que es el cerdo, que en la Argentina poco a poco se va imponiendo. Y lo que dicen hoy los de las cámaras estas... Perdón, Fer, esto quiere decir que más o menos el nivel de consumo de carne es parecido, pero mucha menos carne vacuna, claro, más pollo y un poco más de... En algunas cerdo. Condiciones podríamos decir, bueno, bien, esto, si lo haces adrede porque vos lo querés, hay alguna cuestión hasta de salud. Pero esta caída abrupta, no. Dicen ahora que el que reemplaza, sí, como hay pollos por 2.200, 2.500 pesos contra 7.000 de la carne, o 6.000, la gente pasa al pollo. Entonces tiene esa opción. Antes el sustituto quizá iba a otro tipo de carbohidratos, otra cosa. Hay un dato que me resulta interesante, creo que se mencionó hace poco esto en alguna charla, ¿qué es lo que está pasando con la producción? Porque si la producción no cayó tanto, quiere decir que lo que no nos comemos se exporta. Es decir, que bueno, eso lo sabe el señor Leche, que la carne que consumimos, que la carne que producimos, nuestra carne, no la comemos nosotros. En la segunda placa se veía justamente eso, había una raya así que cruzada, que era el incremento de las exportaciones. Igual lo que estás viendo hoy es una especie de mezcla, porque no es estrictamente que lo que no consumimos lo exportamos, porque básicamente el precio internacional no está demasiado alto, está subiendo ahora. Es decir, cuando aumenta el precio internacional sucede ese proceso. Claro. En este momento, en realidad, la Argentina no consume carne porque está caro, porque no le alcanza la plata en realidad, con independencia de la exportación. Además, la exportación está creciendo. ¿Se entiende? Pero con esta idea de liberar los precios, es probable que tanto la carne como el petróleo vayamos a precios internacionales y se consuma menos acá que afuera. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Quiero decirles dos cosas. En un rato viene Roberto Kachanowski y todos estos datos de la economía se lo vamos a preguntar a un economista liberal. A ver qué está viendo el momento del plan económico de Javier Milei. Y enseguida comparte la mesa con nosotros Eduardo Valdés,
uno de los diputados nacionales que fue reprimido por la policía el miércoles pasado, mientras en el recinto del Senado se discutía la ley base y el paquete fiscal, por dos cosas. Primero, ¿qué mirada tiene sobre el accionar del operativo policial? ¿Qué ocurrió efectivamente? Detalles de lo que significó ese momento, pero además porque se viene la discusión de la ley base y el paquete fiscal en diputados y hay mucho lío alrededor, sobre todo en las oposiciones, en las oposiciones dialoguistas, sobre si se va a respetar lo que se acordó en el Senado o no. Enseguida se suma Eduardo Valdés a la mesa de QR. Irina, buenas noches. Buenas noches. Novedades sobre represión, novedades sobre personas detenidas, sobre la causa. Anoche contamos la última decisión de la jueza Servini, que tiene que ver con dos cuestiones. Una, que dejó presas a 5 personas. Y otra, que es que además de haber liberado a 11 de los detenidos, estamos hablando de las personas que fueron capturadas durante la movilización contra la ley Bases, había dictado la falta de mérito de 28 personas. Recordemos que en total las detenidos fueron 33, ¿sí? Bueno, cuando dicta la falta de mérito, la jueza revela algo, que es la falta de pruebas. ¿Por qué no van a quedar detenidas estas personas y por qué les dicta falta de mérito? Y subrayo esto porque cuando el fiscal Carlos Stornelli pide la detención, pide la prisión preventiva y además insiste con que se revoquen las excarcelaciones, habla como si tuviera pruebas de algo que hubiera ocurrido sobre cada una de estas personas que estuvieron imputadas por cuestiones muy genéricas y en general muy parecidas, ¿no? Tiró una piedra, agredió a un policía, le gritó a otro, insultó a alguien, ¿no? Ese tipo de cosas, además de todos los delitos gravísimos que les había imputado el fiscal Carlos Stornelli, incluidos contra el orden constitucional y hasta el agravante de terrorismo. Bueno, ¿querés ver algunas de las cosas que dice la jueza y que son reveladoras de cómo funciona, cómo se arma una causa de estas características? Ella lo que hace es enumerar la prueba básica con la que se armó esto, que son las declaraciones o las actas policiales. Fíjate lo que dice la resolución. Se presentó el subcomisario Sergio Riel Ferrer, de la Brigada 8. Es uno de los tantos que intervino. Sí, claro. Quien llevaba detenidos a Fernando Claus, Leonel y a Cristian Darío Ferreira y le dijo que habían tirado piedras. Pero eso no podía confirmarlo personalmente, pues él no lo había percibido por él mismo, ni sabía a ciencia cierta quién podía hacerlo. O sea, estaba, a ver si entiendo bien, lo que dice la jueza es que esas dos personas estaban detenidas porque habían tirado piedras, pero en realidad él no vio que estaban tirando piedras, pero alguien le dijo que habían tirado piedras. Bueno, se ve que alguien le dijo o lo supuso, porque no está diciendo nada. O sea, lo que se ve acá es que no dice nada. Para detener a personas que originalmente estaban detenidas por actos, en resumen, según el gobierno, de terrorismo e intención de golpe de Estado. Exactamente. Mirá qué bien. Esto que te estoy mostrando es un extracto aislado, pero como este, hay una decena a lo largo de toda la resolución. Veamos otro. Por ejemplo, el principal Leguizamón contó también que el oficial Nicolás Conti, junto con el oficial Nicolás Rial, detuvieron a Juan Pablo Colombo porque estaba tirando piedras y generando disturbios. Pero Conti declaró que no participó de la detención, que había sido Rial quien no testificó porque se estaba haciendo atender por las lesiones que sufrió para reducir a Colombo. O sea, no lo vieron. No, se supone que Rial sí, pero... Pero no, es toda una suposición. Se supone que, bueno, pero se supone que él, si está golpeado y dice que lo golpeó el otro, por lo menos él se tendría que ir a testigo. Sí, acá la discusión es también la detención, ¿no? Por supuesto. Porque esto es lo que sostiene... Esto es lo que sostiene la detención, eso es lo que estoy diciendo. Claro. Y este tipo de testimonios, o que están en las actas, o que declararon la justicia, o entre los propios policías, porque a veces lo que hacen es... levantarse los testimonios en las comisarías. Esto es lo que sostiene las detenciones. Perdón, voy a decir una palabra que quizá es muy poco formal, pero es una truchada. O sea, es una... Perdón, esta no es tu conclusión que la pasaste a un procesador de texto. Esto es lo que dice la jueza. Esto lo dice la jueza Servini, pero no una vez. Así como te mostré el nombre de 2 policías, de 3 policías, hay una decena de policías que aparecen en situaciones así. Uno dice una cosa, después viene otro y dice otra. Dice, no, lo que dijo ese no es exactamente así. En realidad, yo no lo vi. Yo detuve a un grupo de tales personas. Por ejemplo, uno donde estaba Camila Juárez, que Alan, su hermano, salió a
hablar tanto, Camila salió a hablar también, donde estaba el docente. Bueno, y después viene otro y dice, no, en realidad en ese grupo estaba, en realidad no detuvimos a ese grupo, detuvimos a una sola persona. A ver, tenemos una última... Sí, bueno, es la persona de la que te voy a hablar, esa única que estaba detenida. A ver, dice, estaba en el piso, veía manos y caras y golpes y patadas, me doblaron un dedo, me dijeron... Quédate quieto. Este es el testimonio de la persona detenida. Claro, testimonio de una persona detenida. Quédate quieto que te lo rompo el dedo, ¿no? Sí. Y ahí dije que me estaban deteniendo de manera irregular y empecé a gritar habeas corpus, porque entiendo que esta persona trabajaba en alguna dependencia judicial. Un trabajador judicial, justamente. Un policía le dio una trompada en el piso y le preguntó, ¿qué es un habeas corpus? Literal. Este es el relato de una persona que estaba detenida y que estaba siendo golpeada por la policía. ¿Esta descripción que hace la jueza es habitual o los está dejando expuestos a propósito, digamos? Bueno, lo que pasa es que ella, a ver, no podía dejar detenida a toda esa gente porque evidentemente no hay pruebas. O sea, y ella misma en la resolución dice, no tengo filmaciones, no tengo testigos. Hay otros tramos que nos estamos mostrando. Pero está bien lo que dice Hernán. La jueza de alguna manera justifica las liberaciones, pero al mismo tiempo dice, pero mirá lo que me trajeron. Porque, perdón... No, también se protege ella misma diciendo, no me pide que deja gente detenida, que no hay ninguna prueba que la involucre. En los demás casos, si hay un detenido, la policía tiene que llamar a un civil. No puede ser ellos mismos los que están ahí. Pero en un caso así es excepcional. Este trabajador del Poder Judicial... Gonzalo Duro se llama. Gonzalo Duro dice que en un momento estaban buscando testigos que no encontraban y que eventualmente fueron los propios policías que firmaron los testigos. Porque, ¿qué hace? A ver, si vos estás sacando a todos los civiles a patada y le estás tirando gas a todo, después lo vas a llamar para que vengan a firmar algo, no te van a firmar nada. Es rarísimo el Estado, pero en cualquier caso que vos ves una detención, llaman a cualquier civil. Acá no hay civiles. Ya se suma Eduardo Valdés. ¿Querés cerrar con un concepto antes de invitarlo, Eduardo? Lo que quiero mostrar es que las detenciones, en su enorme mayoría, fueron efectuadas de esta manera y intentaron sostenerlas, sobre todo el fiscal Carlos Stornelli, con este tipo de, de argumentación, ¿no? Que es absolutamente vacía. La jueza Servini termina diciendo, bueno, es tanto el caos y la confusión que yo hasta ahora no tuve tiempo, más allá de que analicé 100 horas de imágenes, de revisar todo. Por eso les dicto la falta de mérito. ¿Cómo se llama? Y porque esto no me alcanza, ¿no? Por supuesto, todo lo que dicen... ¿Cómo se llama el que estaba con un arma en la anterior manifestación que estuvo buscado durante... El Gordo Mortero. El Gordo Mortero. Bueno, el Gordo Mortero en esta marcha... serían los que quemaron en los autos, que no están parece muy preocupados en buscarlo. Están preocupados... La jueza habla de eso. Dice, ella hace una referencia. Dice, en esta causa yo no tengo nada sobre el incendio del auto de Cadena 3. Lo que sí unos colegas del diario AR contaron en una nota que publicaron hoy es que los que vandalizaron ese auto después que fue quemado... y que se fueron en un auto con una patente dada vuelta, que son dos jóvenes, estuvieron detenidos por un par de horas y la policía los largó enseguida. Ah, mirá qué dato. Exactamente. Pero los procesaron creo que por hurto. No. Tienen una investigación, pero la causa entró al juzgado ahora. Claro. O sea, es todo... a ver si entiendo bien. Las personas que incendiaron el auto, se bajaron de un auto, tenían una chapa de vuelta, dieron vuelta el auto y lo incendiaron. Se volvieron a subir el auto, los detuvieron y... No sabemos si esos son los mismos. No son los mismos. No sabemos. Lo que yo escuché es que escuché en una radio... escuché en una radio... No, escuché en la radio y te puedo dar la... Ojo que va a sacar en la misma que los policías. Lo que escuché en la radio es que en ese caso les quedó claro a los policías que eran dos ladrones. Entonces que no eran terroristas. Sí, los imputan por hurto. Los imputan por hurto y los liberan. Y a los otros los mandan presos. Los liberan, no los indagaron. La causa llegó ahora al juzgado. Es toda una cosa impresionante. Así funciona el sistema que va de la mano policial y judicial. Vamos a lo que quedó del Senado de la ley bases y el paquete fiscal, pues si no, no lo es. Bueno, Argentina es un país viable, o ya es un país viable, porque entre otras cosas reacciona como reaccionó para evitar que personas apresadas al voleo, torturadas en las cárceles y a partir de estas actas que nos está mostrando la jueza y que Irina tiene acceso a esa información, están liberadas por esa reacción, porque es una sociedad que reacciona frente a esto. Por eso Argentina es un país viable. Vamos a invitar a Eduardo Valdés y vamos a repasar el momento en el que Eduardo Valdés y otros diputados nacionales fueron agredidos por la policía ese miércoles por la tarde.
Avanza Prefectura Naval y se pega a los manifestantes. No, ahí, miren. Tira directamente gas pimienta. Miren, había diputados inclusive ahí, ¿eh? Llegué a visualizar diputados nacionales, a los que recibieron en la cara gas pimienta para que retrocedan. Es lo que pretende hacer la Prefectura Naval Argentina. Vení, vení. ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas noches. ¿Cómo les va? Gracias por venir. Cuando repasas estas imágenes, ¿qué sentís? Que nunca las esperé, que nunca pensé que podía llegar a suceder. Yo la conozco a la ministra Patricia Bullrich, la conozco que tiene 18, 19 años. Y yo sé que la decisión la tomó ella, estando en la sala de situación. Ellos previeron, por eso vale mucho lo que Perdón, ¿qué decisión? De fumigar. Que ese cuerpo de policías que estaban en un cordón sobre la calle Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, en esa esquina, no estaban para moverse, y cuando vieron que nosotros, diputados nacionales que veníamos conversando entre nosotros, imagínate si nosotros íbamos a ir a pelear con la policía, Leopoldo Moró, Eduardo Valdés que está con sobrepeso, Leopoldo que viene de un par de Sten, Carlos Castañeto, Juan Manuel Pedrini, Carolina Yutrovi, la verdad... nunca imaginábamos que podía sucederse estos actos de violencia. Perdón, ya que mencionas eso, ¿qué intención tenían? Porque lo que dice Patricia Bullrich es que ustedes estaban queriendo impedir una orden dada a las fuerzas de seguridad y que eso configure un delito. Mira, yo te quiero decir que cada vez que hay manifestación en el Congreso de la Nación, nosotros tenemos la cultura de salir el bloque y acompañar, mostrando en nuestra manifestación que estamos o no de acuerdo con un reclamo, pero sí, en ningún caso íbamos a sacarnos una foto de todo el bloque bajo las escalinatas. Nos habíamos sacado una, pero no estaba el presidente del bloque, Germán Martínez. Estábamos esperando que Germán viniera y poder hacer, y como una forma de mostrar, pero lo hemos hecho en las marchas el 24 de marzo, lo hicimos en la marcha de la CGT, creo que hubo una en enero, la hicimos en la marcha de las universidades. Si no tenían la intención de ir a confrontar con la verdad, en esa marcha nunca hubo un problema, pero porque Patricia Bullrich no intercedió, no estaba allí. La diferencia con este día es que ella planificó que iba a suceder, que había que hacer todo lo que pasó, estos actos violentos de parte de la Fuerza de Seguridad, porque venía todo engalanado con la denuncia de terrorismo y golpe de Estado. Palabra que ellos banalizan la banalizan mucho. La banalizó el presidente cuando la acusó de terrorista a Patricia Bullrich, ¿no? Después la hizo ministra de Seguridad. Banaliza el tema de golpe de Estado, cuando la única que está imputada por una acción golpista es ella, en un juzgado penal económico sobre el tema Bolivia. La verdad, ninguno de nosotros tiene antecedentes ni de un golpe de Estado, ni de terrorismo. A ver, somos hombres públicos, nos pueden hurgar de atrás para adelante, adelante para atrás. Sinceramente creo que gracias a que existe Servini de Cubría, yo voy a poner en mis palabras lo que acaba de relatar Irina, Servini fue la misma que el 19-20 de diciembre paró la violencia en la Plaza de Mayo, acordémonos, del año 2001. O sea, se había renunciado de la Rúa, estaba decretado el estado de sitio, las fuerzas de seguridad estaban absolutamente descontroladas y ella se apersonó a la Plaza de Mayo y pudo parar esa violencia. Es más, después lo puso preso al jefe de la Policía Federal, Santos, en ese momento, y mató, ¿no? Bueno, gracias a que existen
esta jueza y esta mirada no le convalidó ni al presidente Milei con esa comunicado de la oficina del presidente que acusaba de golpistas y de terroristas, ni a Patricia Bullrich, porque de los 33 detenidos, 28 los han liberado y creo que quedan 5. Que como va la tendencia seguramente van a ser liberados, pues no tienen absolutamente nada que ver. Por eso es muy valiente, hay que decirlo. Para mí ha sido muy valiente la decisión de la jueza. Mirá que ha habido lobbies, dicen, en estas horas, en ese juzgado. Bueno, yo al menos digo porque me parece bien. Yo te quería preguntar esto. El episodio en el que ustedes los gasean es el primer episodio de violencia que se da ese día, ¿no? Claro. ¿Ustedes qué significado le dan a eso, dentro de lo que entiendo por lo que explicaron al denunciar que fue un hecho planificado? Bueno, es que creo que con eso le mostraban al resto de la sociedad que no se acerquen a manifestarse a la plaza de los 2 congresos, porque si ellos usaban la violencia para con los diputados, imagínense lo que iba a ser para el resto de la sociedad. Ejemplificador, decimos. Era ejemplificador, sin lugar a dudas. Ahora, en ese cruce de palabras que se da con los prefectos, ¿no? No hubo cruce de palabras. No llegaron a cruzar palabras. No, pobre. Pero ustedes qué intentaban, qué intentaban decir, eso pregunto. No, al contrario, Carlos me dice a mí, vos tenés credencial porque yo no la traje, para explicarle a los prefectos que nosotros, cuál era nuestra intención, que no era enfrentarnos con ellos, sino que simplemente íbamos a hacer esto que yo dije antes, y no alcanzamos a decir 3 palabras que apareció uno de atrás y es el que nos llenó de gases de arriba hacia abajo, ¿no? Cosa que se hizo... La ministra dice que ustedes estaban queriendo chapear, como diciendo, soy diputado papá y que puedo hacer lo que quiera, pero que estaban en realidad frente a una orden policial, que estaban desafiando una orden policial. No, lo reitero, no había así ninguna orden policial. Es ella la que le hace... La policía estaba, como dije yo, en cordón, en la calle Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. Sí. Es ella la que les da la orden que vengan hacia nosotros. No tenían por qué venir hacia nosotros. Nosotros no estábamos violando ninguna situación. Es más, le digo, esa avenida estaba, las veredas cerradas desde la noche anterior porque ellos habían puesto vallas para que nadie pase por la vereda de las escalinatas del Congreso ni por las veredas de la plaza del Congreso, que es la otra vereda. O sea que por el único lugar que podíamos ir nosotros es por donde íbamos. Eduardo, por segunda vez decís que hubo una orden de la ministra. No tenemos duda. En la sala de situación ella estaba allí y dio la orden para ir sobre... Digamos, ¿pero eso es una intuición, una sospecha, una presunción o una certeza? Nosotros lo confirmamos. Fue una orden. Fue una personal orden de la ministra Pero Patricia Bullrich. absolutamente. Eso está lo hemos puesto en la denuncia, que hemos lo hecho pusieron. judicialmente. En la denuncia claro está. Que sí. Abuso de autoridad absoluto, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Está puesta en la denuncia que firmamos todos los diputados. Que Eduardo, hay una duda sobre hasta dónde y de qué manera pueden las fuerzas federales actuar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué ves ahí? Bueno, me sorprende que el jefe de gobierno de la ciudad le haya cedido a las fuerzas federales esta custodia, pero bueno, yo quiero relatar lo que sucedió con los actores que estaban. No sé si hubiera cambiado mucho si estaba la policía de la ciudad. Bien. La verdad que no lo sé. Sí, pero bueno, en otros casos en que no fue el gobierno nacional el que manejó el operativo, no pasó esto. Bueno, es verdad, Digo, es verdad, no. es verdad. En general, de hecho, la policía de la ciudad tenía la característica de actuar sin ningún tipo, preventivamente, pero sin ningún tipo de armamento y nada que tuviese esta... La legisladora Neira, hago la lectura, la legisladora Neira tiene por confirmado que no hubo pedido de la ciudad de Buenos Aires por verse sobrepasada la policía de la ciudad y que es condición necesaria para que actúen las fuerzas federales y que las policías de la ciudad fueron enviadas hacia la 9 de julio. Uno podría presumir, hipótesis, que lo que no quería hacer el gobierno de la ciudad era hacerse cargo de una actitud represiva, entonces, en todo caso, bueno, si va a ser la decisión de Bullrich, que la lleva decir adelante eventualmente el jefe de gobierno Jorge Macri. Bueno, Eduardo, igual, algunos de los detenidos
los tomaron las policías los de tomó la la ciudad. ciudad de Buenos Algunos de los 33 detenidos, no que todos. estaban más cerca de la 9 de julio. De la que 9 de julio, que eso lo detuvieron Bueno, de la pero ciudad. igual las palabras del jefe de gobierno Jorge Macri fueron como de auxiliar de Patricia Bullrich. Sí, ¿no? porque dijo, es importante lo que dice Eduardo, porque lo que dijo Macri fue que él colaboró con imágenes para que tuviera pruebas el fiscal Carlos Stornelli. Bueno, Y no lo cierto habrán es que llegado todavía. Se ve que no, a la llegaron. jueza no le llegaron. Falló el delivery. Eduardo, Viene como el general Alay. ¿no? Perdón, Llega, quiero ¿no? hacer una aclaración. Quiero preguntarle a Eduardo por la escena de diputados que se viene pronto. Si tiene alguna más sobre este tema, hagámosla. Si no, No, nos yo quería quedamos preguntarle qué cortos. expectativas tienen de la denuncia que realizaron. Lo digo por la discusión que hay de la justicia en la Argentina. Ya, cuando uno tiene la obligación de construir esperanza y yo cuando veo reacciones como la que ha tenido la jueza Servini de Cubría, me da ganas de decir por qué no nuestra denuncia no va a ser mirada y resuelta, ¿no? Si no, no hubiéramos firmado esa Al denuncia. prefecto que aprieta el gas. Sí. ¿Ese lo identificaron ya? No, no lo hemos podido identificar, porque si usted... Hay otra filmación, ¿no?, que muestra muy bien desde atrás y cómo salta, pero venían todos con las máscaras, con todo En difícil. una se le ve medio la cara. ¿Sí? Porque digo, sí, porque si un policía empieza en el caso de Chile pasó que hubo un montón de gente que perdió la vista porque tiraban arriba y todo. Si el tipo está filmado y está tirando como no tiene que tirar, digo, tendría que diferenciarlo del grupo, más allá de que la orden se la haya dado Bullrich o quien sea, y sino que vaya y diga, mire, me la dio la orden la ministra. Pero no tengas duda, inclusive a nosotros nos han confirmado oficiales de ese cuerpo que la orden la recibieron. Ah, bueno, eso es todo un dato. Así es. Eduardo, quiero preguntarte qué expectativa por la sesión el próximo jueves en Diputados. ¿Vuelve lo modificado y lo rechazado del Senado de la Ley Bases y el paquete fiscal? Bueno, yo soy partidario que toda ley se sanciona cuando las dos cámaras se han aprobado. Es difícil que se vengan, que pretendan que tratemos el tema fiscal o el tema de ganancias que el Senado ha rechazado. Entonces, al menos esa es mi mirada y yo creo que nuestro bloque también. Aparte, hemos visto también los constitucionalistas que se han expedido, lo vi a Andrés Gil Domínguez, lo vi a Gustavo Que Ferreira. dicen que no se puede. Sí, que no se puede, que no debería. Pero eso, ¿quién lo resuelve y en qué momento? ¿Eso se resuelve en comisión, en trabajo en comisión? Eso se debería resolver previo a la comisión en labor parlamentaria. En labor parlamentaria. Con Pero lo cual en va a realidad no ser... lo deberían ni proponer, no tendrían... A ver... pero va a ser la correlación de fuerza política que lo están define. instalando para... Bueno, y en ese caso veremos cómo se comportan los correligionarios de los senadores que dieron acuerdo y que votaron la ley en el Senado porque habían encontrado estos acuerdos políticos. Cómo reaccionan los gobernadores que habían hecho... La gente de Pichetto también tendría que estar dividida, porque no creo que todos piensen lo mismo. Por ¿no? eso, estoy hablando... Dame este dato, Pablo, este dato dame. Francos dice, insistan con lo que fue rechazado, o Francos dice, aún lo que hubo acuerdo y fue modificado, insistan en la versión diputada. Franco dice, insistan con bienes personales y ganancias, Sí. lo que es paquete fiscal. Estoy de acuerdo, si están de acuerdo, insistan con privatizaciones. Rigui no lo toquen eso sí porque es estuvo acordado, acordado. perdón. Privatizaciones sí fue un acuerdo. Bueno, él dice, con Rigui fue un acuerdo, valida el acuerdo del Rigui, las modificaciones al Rigui, pero privatizaciones hace como una diagonal diciendo, si ustedes quieren avanzar porque están convencidos Sí, lo que dijo de Loredo del tema acá, que quieren privatizaciones, volver. avancen. No fue una precondición como Bueno. sí hay una precondición con la cuestión fiscal. Se ve que hay varios Francos, porque también yo escuché un Franco que dijo que en el tema privatizaciones iban a mandar después que se resuelva esto ley por ley. No sé. Sí, la novedad con eso es que, por ejemplo, aerolíneas y correos fueron dos capítulos, dos aspectos especialmente sensibles para muchos senadores a la hora de acompañar. Quizá no la única, pero fue lo que le permitía exponer el planteo de sus provincias o de los pueblos de sus provincias. Que se dé marcha atrás, creo que Franco está en un conflicto, en un dilema de decir qué es lo que acordé, qué es lo que prometí, qué pasa si ahora no puedo cumplir aquellas promesas. Eduardo, ¿leíste el comunicado de AmCham?
en la jornada de hoy. Si no leíste, te puedo dar una ayuda a memoria. Vamos a poner en pantalla el comunicado de AmCham. Insisto, es la Cámara que representa los intereses de empresas estadounidenses en la Argentina y que hoy se expresó respecto de esto que estamos conversando, de qué es lo que va a pasar en diputados sobre el debate que se viene teniendo en el Congreso a partir de la ley bases y el paquete fiscal. Acompáñenme un segundo, no quiero leerlo entero y quiero hacer una aclaración. Cualquier cámara que tenga intereses en la Argentina, de empresas locales, de empresas de origen extranjero, tienen todo el derecho a emitir una opinión sobre de qué modo preferirían hacer negocios o no. Eso es una discusión abierta. Podemos tener nosotros una mirada, Roberto Kachanowski, que ahora vamos a charlar con él, puede tener otra, el gobierno puede tener una distinta, en fin. Yo quiero que prestemos atención al tono. Y si podemos despojarnos de las ideas previas que tenemos en términos de la economía, para poder advertir un riesgo que por lo menos nosotros en QR observamos. Ya en el título se percibe. Dice AmCham Argentina, todavía quedan pendientes reformas. Está mal escrito, ¿no? El español sería bueno respetarlo si es que hay intereses aquí en nuestro país soberano. Todavía quedan pendientes reformas integrales y de profunda transformación para hacer de Argentina un país viable. La reciente aprobación del paquete fiscal y la ley bases en el Senado de la Nación marca un hito importante, si están de acuerdo con esas nuevas reglas de juego en la economía argentina, superando un nuevo obstáculo. Este avance otorga al Poder Ejecutivo respaldo político, permitiendo así avanzar en la transformación de Argentina hacia un país viable. Si considera el AmCham que Argentina no es un país viable, que Argentina tiene que serlo eventualmente y con estas transformaciones. Ya ahí hay un elemento. Insisto, piensen lo que piensen, hayan votado quien hayan votado, si no hay una cosa de orgullo nacional que les hace un poco de ruido. Pero esto es lo interesante. Si bien sigue siendo crucial que las variables macroeconómicas sean sustentables, esto no es suficiente. Es necesario aún implementar cambios en los marcos regulatorios a través de procesos de reformas que tienen que contar con el respaldo de los principales actores del país, el Congreso, académicos, sindicalistas, empresarios, es decir, no solamente que sea aprobado, que sea respaldado por estas instituciones, porque le van a dar viabilidad a todo eso. No alcanza con que sea aprobado. Tiene que ser acompañado y legitimado políticamente. Este respaldo es esencial para demostrar que Argentina puede ser un país gobernable, orientado a integrarse al mundo, con políticas de Estado superadoras y focalizadas en transformar y normalizar el funcionamiento del Estado. Y después dice que tiene que insistir, le dice directamente, en bienes personales, en impuesto a las ganancias, en sostener el RIC, y dice, tienen que insistir con lo que se había votado en diputados. Es decir, llama a desconocer los acuerdos que el gobierno hizo en Senado para que en diputados eso sea aprobado. Es más, hasta desconoce que hay un conflicto en términos constitucionales sobre si se puede insistir con algo que fue rechazado. Tiene todo el derecho cualquier cámara a pensar lo que quiera respecto de cómo un país puede generar mayor receptividad para las inversiones. Aquí se cruza una línea, nos da la sensación, es una opinión, se cruza una línea en términos de cuándo un país es viable o cuándo un país es gobernable de acuerdo a las reglas de juego. Es un elemento que por lo menos a nosotros nos llama la atención. Te quiero preguntar, Eduardo, porque de alguna manera también estás interpelado por la AmCham. Sí, ¿Qué opinas sobre esto? Varias veces me ha interpelado AmCham. ¿Cómo? Varias veces nos ha interpelado AmCham. AmCham, vamos a ser claros, es la Cámara Argentina de Empresas de Estados Unidos, sí, ¿no? Quien la preside, sería bueno que pongan los nombres y apellidos, se llama Gómez Minujín. Su madre, Marta Minujín, ha salido públicamente a decir, defiende todo lo que es la cultura hoy, nacional, que sí, tanto el DNU 70 como en varias partes de la ley base pretende... sí, el hijo salió un Chicago Boy. No, el hijo, claro, pero perdón, yo lo que me llama la atención, sí, porque hay algunos de AmCham que llaman para decir, yo no firmé eso. O sea, para firmar AmCham, que firmen todos los integrantes de la comisión directiva de AmCham. Hay gente de AmCham que bueno, está diciendo ahora que nosotros no hacen llegar. También cuando fue el juicio político a la Corte, AmCham salió a decir, sí, que no se le podía hacer juicio político a la Corte. Es interesante lo de Marta Minujín, porque hay un son párrafo. Más los clientes
de Rosenkrantz, ex cliente de Rosenkrantz, que Claro, siempre por salen momentos en parece que hablar a auxilio. la embajada, ¿no? Más Claro, pero que AmCham, que no, ni siquiera el embajador por ahí piensa igual que Hay AmCham. un ¿no? párrafo, no sé si Hernán vas a decir esto, pero hay un párrafo que dice, está muy bien que se haya evitado el desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología, pero los organismos de cultura, ¿qué sentido tienen? Está en este párrafo, en esto que acabamos de leer. No, y hay dos cosas que a mí me Sería llamaron- bueno que hable con su madre, Gómez Minujín. Sí, se ve que se cortó el teléfono. Pero no, hay dos cosas que me llamaron Sí. poderosamente la atención. En la parte de empleo, dicen, las reformas no son suficientes para La contratar. reforma laboral. Sí, no son suficientes. Sí, ya están anticipando que no van a contratar personal. Y la otra es la férrea defensa que hacen de la reducción de bienes personales, justificando que afectaba a las clases medias, pero es llamativo porque la reforma en realidad reducía la alícuota máxima, no la mínima, con lo cual el de abajo medio que sí se veía un poco beneficiado porque subía Sí. el mínimo imponible, pero no era el gran Bienes beneficiado de la personales reforma. es el impuesto progresivo a quienes más tienen, Sí, digamos. claro, además, pero no es- bajaba la alícuota de los que tienen bienes en el exterior, sobre todo que estaban en 2.25 a 0.25. Esos son los Pero beneficiados. AmCham dice que defiende a la clase media argentina. Pero en muchos momentos el enojo es el propio Fondo Monetario, porque así como el Fondo Monetario quiere reponer ganancias para poder cobrar, esto también le impide a la larga cobrar, porque es plata que, se la fugaron y encima cuando la Está traen bien. de nuevo no pagan. Ahí empezamos a entrar en un camino que es, bueno, cada quien tiene el derecho a pensar lo que quiera respecto a cómo la Argentina puede progresar Sí. o no. Yo voy a, me parece que se da un paso más allá en términos de inmiscuirse en la temas soberanía, personales, en la claro. soberanía Me nacional. quedo con una pregunta. Dale, y lo despedimos ¿Quién de se Eduardo. siente interpelado por AmCham? ¿Cómo? ¿Quién se ¿A siente quién le interpelado hablaron? por AmCham? Porque cuando uno habla, imagina del otro lado Sí. a un auditorio, a alguien. Claro. A vos te estoy hablando. ¿A quién le habla? Creo que le habla a los diputados. ¿no? Ya sé que le habla a los diputados, pero no le habla a Valdés. ¿Será los que están No, dudando no, sobre qué hacer respecto a lo que se acordó en el puede estar Senado? hablando al propio Milei. A ver, ¿podés contestar vos eso, Eduardo? ¿A quién decís que ¿A quién le habla AmCham? Yo creo que, a ver, habla tan seguido AmCham que ya pasa desapercibido, ¿no? O sea, antes de Gómez Minujín quizás hablaba una vez al año, ¿viste? Cuando venía el Council of America y se hacía esa reunión. Pero ahora habla toda la semana. Pareciera que Habló a del mí hijo yo no me también. siento interpelado, simplemente ya me estoy acostumbrando, estoy naturalizado. No, está bien, me pero es gustaría que interesante hable saber. más la CGT que AmCham, pero está hablando Bueno, más AmCham que la CGT. cerramos, Pablo. No, me refiero una voz pública, si es buscar protagonismo o es mandarle un mensaje a alguien. Simplemente, digo, posiblemente no haya... Vos también ha pedido, lo llamó alguien y dijo salgan ustedes también, puede ser. Pero Eduardo. siempre mandan mensajes, AmCham. No es la primera vez. No, que- claro. Yo Eduardo, estaba gracias. pensando que con Lijo, ¿no? Con Lijo Gracias también. por haber venido, También Eduardo. salieron, sí. Muchas gracias por haber Bueno, venido. como muchas siempre. gracias. ¿De la a vista ustedes. estás bien? No, estoy bien, gracias a Dios. Todo, el que estaba más lesionado era Carlos Castañeto y ¿Ya mejoró? Para, Bien. está un poco mejor. Tengo que cerrar. está Pablo. bien de la vista, Sí. eso no quiere decir que la vea. Ah, no. Te está costando verla. Está muy bien. Valió la pena. El humor. Gracias, Eduardo. Bueno, llegó el momento de ahorrar en combustible, ya lo saben. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Nos vamos a ir a una tanda, al regresar entramos en la charla con alguien que siempre es muy interesante escuchar, Roberto. Muy bien, seguimos en QR y tal como les prometimos, aquí está Roberto Kachanowski para charlar con nosotros. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias ¿Bien? por venir, valoramos No, mucho por favor. siempre Un charlar gusto. con vos. Bueno, siento que te pregunté esto hace un par de meses cuando viniste, pero me parece que se revalida la pregunta. Bien. ¿En qué momento crees que está el plan económico de Javier Milei? Y ahora está la expectativa que si aprueba diputados la ley... La ley base es la el ley paquete bases, fiscal. que ahí te estaba escuchando, no sabemos cómo va a salir finalmente. Pero bueno, hay que verla cuando sale, si alcanza o no alcanza como para que él pueda salir de este estancamiento que tiene la economía. Da la sensación salieron- que más allá de lo que salga, que salga es un dato político tan importante, no sé si más, pero tan importante como que salga, ¿se entiende? Sí, a ver, aunque no le alcance, como que hiciera un gol. No sé, qué sé yo, una cosa por el Está estilo. obligado a gritarlo, digamos. Claro, tiene que gritar el gol. De todas formas, hoy, por ejemplo, se ven los datos de supermercados, venta de supermercados. Los compartimos hace un rato. Los compartimos. De bueno, caída. Caída de supermercados, supermercados mayoristas. Y espérate, salió uno más que no me acuerdo ahora. Salieron tres Intercambio comercial.
No, pero hubo otro más de consumo, que no me acuerdo. Consumo de carne. Centro de consumo de carne. No, el Index publicó 4 hoy, creo, si yo mal no recuerdo. Pero ahí, bueno, Bien. uno shopping Centro de centers. compras. Shopping centers, ahí está. Shopping centers también caídas importantes. O sea que estamos hablando de abril. Tal vez en la Argentina es la prehistoria, tenemos que ver qué pasó en mayo. Sí. Pero sabemos que, por lo menos hasta abril, el consumo no recuperó. ¿Sí? Salieron los datos también de fiscales del mes de mayo. Ahí te está dando de nuevo superávit fiscal, pero cuando vos ves los números, o sea, tenés que meterte a ver qué tenés que saber leerlo también. Claro, el superávit existe, pero lo que tenés es un aumento muy importante de la recaudación impositiva por arriba de la tasa de inflación y los gastos por debajo. Ahora, ¿por qué sube tanto la recaudación impositiva? Básicamente por el impuesto a las ganancias, que aumenta muchísimo, mayo contra mayo, y aumenta porque las empresas tenían, en mayo de este año, activos ligados o bonos ligados al dólar link, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, cuando pega el salto, eso la FIP te lo registra como una ganancia, y ahí lo invocaron. Hay empresas que tuvieron pérdidas operativas, resultado operativo negativo, y le pegaron por el lado de la ganancia cambiaria, vamos a ponerlo de esta forma. Entonces ahí tenés un aumento muy, muy grande de la recaudación que te explica parte de la mejora. ¿Pero qué nos estás queriendo decir? ¿Que es un superávit, superávit financiero, pero que tiene algunas trampitas en el medio? No son trampas. A ver, no es un aumento de la recaudación que viene como consecuencia de una mejora en la actividad económica, etcétera. ¿Sí? Entiendo. Tiene que ver más con un tema muy puntual que no siempre se va a repetir. Que eso sería lo más, no sé si saludable es la palabra, pero lo más beneficioso sería que sea parte de una mejora económica y por ende mejor recaudación. Claro, que vos tenés más actividad económica, tenés más recaudación y eso te permite equilibrar las cuentas del sector público. Tienen preguntas mis compañeros, están como con muchas ganas de sacarse dudas, pero yo tengo una antes. A ver. ¿La caída del consumo no era parte del plan para que baje la inflación? Yo no sé si era parte de lo que eso tenía en mente. Cuando Milei y Mondino decían no, en el momento en que no haya tanta plata circulando, la gente no va a querer convalidar determinado tipo de precio. Bueno, ahí esos tienen una contradicción bastante fuerte, ¿no? Porque Milei dijo en un momento que lo que se llama base monetaria, los economistas, para la gente, yo lo voy a simplificar. Dale, nos viene muy bien. El circulante, la plata que circula, el dinero, dijo, eso va a quedar constante, o sea, no se va a mover, no va a aumentar, y si la gente quiere más pesos, va a tener que sacar los dólares del colchón y ahí la economía se va a ir dolarizando. No sé si recuerdan ese proceso, que después terminaba en la dolarización de hecho. Ahora vos mirás los datos de cómo evolucionó el circulante. Estoy simplificando, porque los economistas que están viendo esto van a decir, che, base monetaria. Es para que lo entendamos todo. Para que lo entendamos todo, ¿no? El circulante aumentó 75% entre diciembre, 7 de diciembre, y el 14 de junio. Lo que es la base monetaria, para que los economistas entiendan, aumentó 85%. Es una emisión fenomenal. Entonces, no entendés cuál es la política monetaria que ellos están haciendo. No sé si me explico. O sea, la idea era, lo que ellos dijeron que iban a hacer era, te dejo quieto esto, y si vos querés que la gente tenga más pesos, no va a haber más pesos, va a haber dólares, que la gente saque del colchón los dólares. Bueno, no está pasando eso, están aumentando la emisión. Y eso te puede estar explicando con parte del comportamiento del dólar y no sé qué va a pasar con la inflación también, ¿no? Ahora vamos a eso. Pablo Ibáñez. Sí, Kachanowski, el fin de semana Fausto Espotorno dijo que, según su mirada, esto es un plan de transición y tiene que venir otra cosa. Como que esto fue para la primera etapa. ¿Ve lo mismo, entiende lo mismo, cree que tiene que venir otra cosa? Y si cree que tiene que venir otra cosa, ¿imagina qué debería hacer? A ver, coincido con Fausto que esto no puede ser el plan económico. El tema es si esto es transición o, vamos a ponerlo de esta forma, ¿qué sería el plan económico? Las reformas estructurales, básicamente. O sea,
de regulación de la economía, lo que debería hacer Federico Sturzenegger si finalmente asume en algún momento, privatizaciones, que hay que ver qué queda de privatizaciones, reforma laboral, bueno, ese tipo de cosas. Eso sería la parte, digamos, el corazón del plan económico que yo creo que al cual se está refiriendo Fausto. Lo del corto plazo ahí es para debatirlo bastante, ¿no? Porque tenemos un tema cambiario que no es menor, el tema fiscal que estábamos hablando, entonces el tema de las tarifas de los servicios públicos que postergaron los aumentos para que no le dé alto ahora en el mes de mayo y va a dar en junio. Entonces, bueno, hay mucho tema todavía para debatir. Yo coincido con Fausto que esto como un plan económico no es un plan económico. Veamos a ver cómo salimos de esto, si podemos. Hernán. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Te pregunto, hoy más temprano mostrábamos que el Banco Central, la verdad que en el mes de junio no había prácticamente comprado dólares. Vos hiciste alguna mención. Te pregunto sobre esta cuestión de atraso cambiario y el impacto que pueda tener en materia inflacionaria. ¿Cómo lo ves para adelante? El tema el tema cambiario. Sí, el atraso cambiario. Viste que el presidente dice, no hay atraso. Pero bueno, el tipo de cambio real multilateral está un poquitito atrasado y da la impresión que hacia adelante uno podría imaginar un salto discreto. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, ahí yo vi los datos del Banco Central que publica el tipo de cambio multilateral. Le aclaro a la gente que en vez de tomar solamente el dólar, se toman varios monedas que son con los países con los que comercializás, y ahí se saca un índice. Para saber si estás caro o barato. Claro, para saber si vos definís un nivel de equilibrio, lo define el Banco Central, 100, bueno, si estás ahí o no. Bien. Y ahora el tipo de cambio, si yo mal no recuerdo el último número que vi, estaba un 8,7% por arriba del nivel que estaba cuando lo dejó Massa. O sea que casi está volviendo al punto de partida, digamos, ¿no? O sea, le cae el tipo de cambio real. Ahora, si lo tomás con el tipo de cambio del dólar, ahí estás teniendo algo muy parecido a lo que fue la tablita cambiaria de Martínez de Oz, porque lo que están haciendo es, te ajusto el tipo de cambio como si fuese una tablita de un 2% mensual, pero como la inflación está por arriba, Argentina está de nuevo cara en dólares. ¿Y qué está pasando? Te están liquidando pocos granos, que ese es el punto. Esto, inclusive, ya se sabía, porque hace 2 meses atrás o 3 meses atrás leí una noticia que me llamó la atención, que era la cantidad de había una venta récord de silobolsas. Y eso te estaba anticipando que el productor estaba diciendo, mira, yo voy a vender lo que yo necesito para cubrir los gastos operativos. Después el resto lo espero porque este tipo de cambio a mí no me sirve. ¿Y qué tan urgente es para el devenir de la economía eso o eventualmente para el gobierno? Bueno, el gobierno no acumula reservas. Si no acumula reservas... A ver, ahí también el gobierno tiene un problema, ¿no? Porque para acumular reservas tiene que comprarle al exportador. Lo obliga a venderle. Que encima le obliga a venderle un tipo de cambio menor al de mercado. ¿Sí? Entonces, si no acumula reservas, le va a complicar la salida del cepo. Si no salís del cepo, no te van a entrar capitales. Si no te entran capitales, no creces. Entonces... estás en un problema. ¿Pero y quién mueve primero? ¿El gobierno está obligado a mover primero ahí? Y yo creo que sí, que el gobierno tiene que... Lo que pasa es que si el gobierno no quiere mover el tipo de cambio, porque le va a mover el índice de precios. No te pregunto cómo debería salirse de esa situación. Te pregunto cómo, en función de cómo venís leyendo al gobierno, cómo crees que el gobierno está esperando salir de esa situación. Yo creo que no sabe cómo salir. ¿Que no sabe? Y no, pues vos fíjate que cada vez que le preguntan cuándo salen del cepo, dicen, no tenemos fecha. O sea que... Pero si yo fuera ministro de Economía, no te diría ni que voy a devaluar, ni cuándo voy a salir del cepo. Esa información decidiría eso, para evitar corrida, especulación. Bueno, a ver, entonces, si vos decís, salgo del cepo y tengo corrida, quiere decir que no estás en un tipo de cambio de equilibrio. Claro. Por definición. O sea, pues, si vos tenés un tipo de cambio de equilibrio, ¿qué quiere decir? Que a ese tipo de cambio... toda la demanda está satisfecha, o sea, no hay una demanda insatisfecha, ¿ok? No, pero me preocupa la lectura que vos haces con tu experiencia de que crees que el gobierno no sabe cómo salir del asunto. No, yo creo que no saben cómo salir. Pues si ellos tienen que acumular reservas, para acumular reservas tienen que emitir moneda para comprarle dólares a los exportadores. Esa moneda que emiten, después tienen que sacarla del mercado para que no le genere inflación. ¿Y cómo lo estaban haciendo? Lo estaban haciendo primero con el Banco Central y ahora lo están haciendo con el Tesoro a través de la LELICAP.
Pero cuando el Tesoro coloca esos bonos, aumenta su deuda y tiene que empezar a pagar intereses. Es más, creo que ahora en junio empieza a pagar intereses de esos bonos que le transfirió el Banco Central al Tesoro. Entonces ahí le va a complicar mostrar un resultado fiscal positivo. Es más, junio... Salvo que profundice el ajuste. Bueno, porque esa es una preocupación, por lo menos la economía heterodoxa, que es lo que dice, cuanto más te aferras a eso, más tenés que, como tenés una, vos corregime si me equivoco, como vos tenés una actividad económica que va cayendo, recaudás menos, como recaudás menos y sostenés el superávit, tenés que ajustar más. Eso nos mete en un problema. A ver, si vos mirás los 5 primeros meses del año, el ajuste es básicamente 56% a mi cuenta, ¿no? Sí. 56% es licuación. Te licuó las jubilaciones, sueldos, algunos planes sociales, cosas por eso. Y obra pública está también, ¿no? No, obra pública no es licuación. Obra pública es... Motosierra. Eso, claro, eso sería, digamos, no hago obra. Suspendo. Suba de las tarifas de los servicios públicos, que es parte. Eso no es licuación. Entonces, entre esas... Y bueno, y postergo algunos pagos, ¿no? Pero básicamente entre esas cosas tenés el 91% del ajuste del sector público. Es más licuadora que motosierra, vamos a poner esta forma, ¿sí? Si es más licuadora que motosierra, la pregunta es, ¿dónde seguís licuando? Si tenés que licuar, tenés que seguir teniendo inflación para poder licuar. Bueno, no vas a bajar la inflación. ¿Se entiende lo que quiere decir? Esa parte no la entendí. ¿Por qué si seguís licuando no bajás la inflación? Si el grueso de tu ajuste es vía licuación, vos necesitas inflación para licuar el gasto. Ah, tenés que generar inflación. Y claro, para licuar, ya te entendí. O sea, entras en una contradicción. ¿Qué problema? Yo creo que ahí están enredados. Creo que están enredados por la forma en que encararon el programa, ¿no? ¿Fer? A ver, ¿cómo le va, Kachanowski? ¿Qué tal? Miren, en mayo se compraron, en abril, 156 millones de dólares por día. Logró captar el Banco Central. En mayo fueron 112 millones. Y ahora van 2 millones por día. 25 millones en todo el mes. Digo, así un rato más se puede, pero usted, justamente volviendo a esto, Broda dijo, necesitamos, no sé si como cargada encima, necesitamos el dólar Kirchner, dijo que era el dólar de 1.500, lo dijo hace un mes. Y después Melconian y Cavallo habla de un desdoblamiento, una posibilidad de salida con un desdoblamiento para el tema de la soja. Digo, usted particularmente, más allá, porque ellos lo que temen es que si liberan un poco, venga otro fogonazo inflacionario y la inflación no la puedan mostrar como un activo. ¿Usted cuál cree que es la posibilidad para que el campo venda algo? Porque tiene está sentado sobre la soja cantidad. No, tienen que sacar o retenciones o subir el tipo de cambio nominal, una de dos. O las dos, no sé qué sé yo. Pero alguna de esas van a tener que sacar. Si yo soy productor y tengo grano, esos son dólares para mí, ¿correcto? Si espero que en algún momento suba el tipo de cambio, ¿por qué voy a alargar los dólares ahora, que son mis granos? Vamos a poner de esta forma. Entonces, ahí están en un problema. Están en un problema porque eso debería haber salido del cepo de entrada prácticamente. Y no lo hicieron. Y ahora están enredados. Claro, porque además leyes como el RIGI y el tema del blanqueo y todo están atados a que no haya cepo, porque nadie va a venir acá a hacer un RIGI con cepo. Ahí yo quisiera hacer una aclaración sobre el RIGI. Yo estoy en contra del RIGI. A mí me parece, no sé si lo hablamos la otra vez. Creo que no. Sí. Algo me parece que mencionó. A ver, ¿por qué, Roberto? Porque, por dos razones. Recordémosle a la gente, el RIGI es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. 200 millones de dólares para arriba, tiene una serie de ventajas impositivas, aduaneras y cambiarias. Y el punto es, como principio, los derechos no están dados por el capital que vos tenés o lo que invertís, sino porque sos persona, física o jurídica. La igualdad ante la ley es para todos. Entonces, si vos pones 200 millones, tenés derecho. Si vos pones 50 millones está o 30... castigado, claro. Claro. O sea, es un principio antiliberal, vamos a ponerlo de esta forma, para un gobierno que se dice liberal. En principio básico, se creía que ni siquiera del liberalismo, es un principio básico de igualdad ante la ley. ¿Por qué el tipo que pone un maxi kiosco no va a tener tanto beneficio como el tipo que pone 200 millones de dólares? No me interesa el monto, es un problema de
principio de igualdad ante la ley. ¿No le darías un reconocimiento, a nadie, un premio liberal no, a alguien que decida eso? No, y mira, tenés como antecedentes, por ejemplo, el régimen de promoción industrial que en su momento estuvo en La Rioja, Catamarca, San Luis. Y no me acuerdo de San Juan. Tierra del Fuego también. Bueno, no, pero son dos regímenes diferentes. Sí. El de la promoción industrial fue un fiasco. Ponían galpones, no había nada. Tierra del Fuego es otro fiasco. Entonces, son regímenes que llevan a otro problema. Si yo te doy, suponete te digo, bueno, ok, Macanudo, vos invertís 200 millones de dólares, a ver, tráeme el proyecto y te firmo que vos entrás en el RIGI. Cuando vos ponés ese tipo de cosas, como los seres humanos no somos santos, el 10% puede correr para cualquier lado. Estás abriendo la puerta. Yo no estoy diciendo que ellos sean corruptos. Lo que estoy diciendo es, estás abriendo la puerta como para que haya corrupción. Porque yo te digo, vos querés pasar, te cuesta tanto. Regulación que pones, regulación que te da lugar. Que invita a saltearla. Y te invita a que alguien te diga, si querés pasar, pagá el peaje. Sí. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí, se entiende. Por esas dos razones, bien. La fundamental es el principio de igualdad ante la ley. Bien. Pablo. Roberto, me quedo con dos cuestiones climáticas, si se quiere, que tienen que ver con la percepción que ha generado el gobierno de Milei. Una era la inflación y otra era el superávit. La pregunta es, ante estos contextos, ¿qué pasa o qué imagina que pasa si tenés por delante 2 o 3 meses con una inflación que aunque no suba demasiado no baje? ¿Y qué pasa si en algún momento ocurre un mes, que en algún momento puede ocurrir tranquilamente, que no haya más superávit, digamos? ¿Qué ocurre desde el punto de vista perceptivo y de expectativa? Bueno, si la inflación no baja e inclusive puede tener algún rebote, yo diría que, por ejemplo, junio es probable que en junio ya creo que aumentaron las tarifas, ¿no es cierto? Si yo mal no recuerdo. Supera mayo. Puede ser que te dé más alto que mayo. Si te cambian las expectativas o no, eso tenemos que verlo, porque los agentes económicos van viendo, se van formando de acuerdo a los datos del pasado en algunos casos. Entonces dice, guarda, se aumentó, a ver si todavía sigue aumentando. Entonces te puede cambiar las expectativas y eso te genera lo que es salida del peso. O sea, la gente rechaza el peso y se va al dólar o cosas por el estilo. Esa es una. No sé si te contesté la pregunta. Lo inflacionario, sí. Y la otra era... el superávit. ¿Qué pasa si mañana tenés 2 meses consecutivos sin superávit, que viene siendo como una especie de gran bandera de... Sí, yo creo que el tema del superávit fiscal, porque ellos lo ponen como que es el ancla contra la inflación. Sí. Y yo no sé si ese es el ancla o el ancla es el tipo de cambio que están pisando. O sea, mi visión es que es cierto que parte del superávit fiscal que venden como superávit, hay que ver cuán sostenible es por el modelo que están usando. Supongamos que es sostenible. Mi pregunta es, bueno, pero vos estás también atrasando el tipo de cambio. Y eso te puede generar, o sea, estás usándolo como ancla. Que el verdadero ancla es el tipo de cambio congelado. En rigor, mi tía, Porota, no mira los números fiscales. Lo que miran es el tipo de cambio. Sí. O sea, entonces, para mí tiene más efecto en el corto plazo antiinflacionario anclar el tipo de cambio que el ajuste fiscal. No sé si me explico. Roberto. Ahora, perdón. Si la gente empieza a decir, bueno, esto se está atrasando, esto está muy caro en dólares, etcétera, ahí se te empiezan a dar vueltas las expectativas. Me hace 42 años que ejerzo la profesión. Vi tantas veces esta historia, esta música, que te diría que es casi cantado el final, ¿no? ¿Que termina con qué? Y pero cuando vos atrasás el tipo de cambio, por definición ya empezaron atrasados. Si vos pones un precio máximo, y yo creo que esto lo he dicho acá y lo vuelvo a repetir 100 veces. Vi muchas veces esta historia y sé cómo termina. ¿Cómo termina? Siempre te termina de la misma manera, como Casablanca, viste que Humphrey Bogart se queda abajo del avión, no sube. ¿Pero qué termina con devaluación? 3 millones de veces termina con devaluación. Y siempre va a terminar igual. Con devaluación. Y vas a tener un momento donde vas a saltarte el tipo de cambio, seguro. Roberto, yo sé que mirás la economía, los datos económicos, pero la economía es una ciencia social. Seguro. Entonces, la política permanentemente incide, las expectativas, lo que te preguntaba Pablo. Quiero que repasemos juntos
Un tramo de la entrevista que ayer dio Javier Milei se difundió mucho, pero quiero que me digas qué lees vos, en términos de expectativa económica, en términos de lo que puede llegar a venir y por los nombres propios que están involucrados. Dale. Acá hay un jefe. Sí, Karina. No, mentira. Sí, bueno, digo, pues digo, y ese jefe soy yo. Ok. Y además soy economista. Entonces, nadie va a violentar los logros de Toto. O sea, nadie. O sea, nadie. Es decir, usaré un término un poquito más vulgar y grosero, pero Usalo. Digo, nadie le va a tocar el culo a Caputo acá. ¿Quién le quiere tocar el culo a Caputo? No me importa, le corto la mano. Tengo dos preguntas para hacerte sobre esto. Te lo voy a hacer de una. A ver. Primero, el modo en que el presidente se refiere a su ministro de Economía y a la situación. Y yo no te puedo creer. Mira, si revisás YouTube, te vas a encontrar con un video donde dice que Toto Caputo hizo pelota a la economía en la época de Macri. De Macri. Cuando dijo rifó 15.000 millones de dólares. No sé. Sí, lo si dice Milei. lo habrá Sí, visto. sí, Milei lo dice. O sea Cuando lo subastaba. A ver, con Javier, a quien conozco, podés pasar de... ¿Te acordás cuando decía, Minguito, te hago un manolito? Sí. Bueno, lo mismo, ¿viste? O te hago pelota o te Lindo defiendo. recuerdo. Así que no sabés dónde termina esta historia. Pero eso qué... Está bien. Ahí yo creo que ahí el pero problema ¿qué que impacto debe político haber, tiene eso? Te digo cuál es mi lectura, Sí. ¿no? Ahí debe haber algún conflicto porque Federico Sturzenegger, que tiene que encargarse de la desregulación de la economía y de las privatizaciones, tiene que entrar en parte de lo que es el Ministerio de Economía. Y ahí es cómo dividís, o sea, vas a tener conflicto. Entonces, yo creo que algo de eso debe haber en este momento. Vos fíjate cómo se viene demorando. Sí. Yo creo que Caputo está más para el tema de secretario de Finanzas que para ministro de Economía. En todo caso, Federico tendría que ser el ministro de Economía. Desde mi punto de vista, ojo, por ahí. Pero yo creo que lo que está diciendo ahí es lo que hace Caputo, no se toca, que creo que lo que hace Caputo es lo que él dice que haga. Yo no sé hasta dónde Caputo tiene tanto vuelo independiente. Voy a la otra pregunta. Dice, arranca, el jefe soy economista. yo, El jefe y yo soy economista. Suele ser el ministro de Economía un fusible para cuando el modelo económico falla, hay que hacer algún retoque. ¿Qué riesgo ves si Milei es el economista y, como vos crees, es el que le da las órdenes y lleva adelante lo que a Caputo, lo que él piensa? ¿Qué riesgo le ves cuando entra en crisis el nombre propio que está en el Ministerio de Economía? El punto es, ¿qué margen de libertad tiene Caputo para trabajar? ¿Vos crees que poca? ¿Vos crees que ninguna? No, o sea, yo creo que debe tener un margen reducido de acción, Bien. ¿no es cierto? Entonces, tal vez debe, sí, en el tema financiero lo debe orientar más. Entonces, ¿no ves riesgo? Si él es el jefe, si él es el dueño del plan económico o el diseñador del plan económico, a la hora de pensar a los ministros como un fusible, ¿no ves un problema a futuro si la cosa no y resulta? hay que ver cómo identifica la gente quién es el que maneja la economía, ¿no es cierto? ¿Caputo o Milei o ambos al mismo tiempo? Yo ahí tengo mis dudas, conociéndolo, no creo que Caputo tenga grandes márgenes de acción respecto a Milei. Es mi impresión, por ahí me equivoco, no estoy metido ahí. Antes citaste a Minguito, ahora podríamos decir, por lo menos así lo veo yo. Por lo menos así lo veo yo, ¿no? Pero, a ver, yo creo que tal vez Caputo esté esperando salir del cepo y decir, bueno, me voy, te dejo y sigue lo otro. El punto es cuando van a salir del cepo. Si van a salir del cepo, vas a tener el conflicto porque vos tenés ahí un plan económico. Vos no lo podés dividir y decir, bueno, agarro un pedazo. A Macri le fue mal con eso. Macri dividió la economía en 50 ministerios. Bueno, estoy exagerando, no fue tanto. Y no le resultó, ¿viste? Porque vos tenés que tener concentrado en la cabeza de un tipo qué es lo que hay que hacer, para dónde hay que ir. El presidente te tiene que dar el respaldo político y tenés que tener un equipo económico que te resuelva los temas, ¿no es cierto? Que eso era Cavallo, guste o no entro en ese debate, es lo que hizo Cavallo. Tenía respaldo político, un equipo económico y llevaba adelante el plan. Acá el tema es
hay un plan, primero. Segundo, de quién es el plan, si es que hay. Y quiere dividir en 2 áreas lo que tiene que estar en una, que es de regulación y privatizaciones, junto con el resto de la política económica. Roberto, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vamos a ir a una tanda y al regresar varios temas que nos quedan todavía en la mesa de QR hasta las 11. Miércoles por la noche y además miércoles con sabor a viernes, más que nunca descubramos Buenos Aires. Si les parece la agenda de la ciudad de Buenos Aires, en principio llega a Mataderos la Feria de Parrillas. Va a ser este año la Feria de Mataderos el espacio para vivir una experiencia dedicada a los amantes de las brasas. Allí van a poder disfrutar gran variedad de platos tradicionales e innovadores hechos a la parrilla. Además, se podrá encontrar productos realizados por emprendedores locales, disfrutar de shows y recorrer este clásico porteño el sábado 29 de junio de 11 a 18 en la Feria de Mataderos. 2 ciclos de cine en el Recoleta. Durante estos 2 meses, el Recoleta ofrece el ciclo Viernes de Ciencia Ficción con rayos láser, monstruos extraterrestres, autos asesinos y videojuegos que cobran vida. Por otro lado, un ciclo dedicado a Fellini, uno de los cineastas más influyentes de la historia, viernes, sábados y domingos de junio y julio a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Recoleta. Y finalmente, Luces del Infinito en el Planetario. Esto le encanta a Hernán Lecher. Sí. El Planetario te invita a viajar por el universo y descubrir la relación que existe entre la luz y las características físicas que nos permiten distinguir una amplia gama de tonalidades. Luces del Infinito trae sorprendentes respuestas para descubrir el cosmos de la mano de coloridas, espectaculares y luminosas imágenes. Martes a viernes a la 1 y a las 5 de la tarde, sábados y domingos 12, 14, 18 y 19 en Planetario Sarmiento. En la avenida Sarmiento, allí, por supuesto, quien no sabe dónde está el Planetario. Bueno, muy bien, para disfrutar Buenos Aires, su agenda. A ver, causa Alperovich, muy importante, muy fuerte lo que ocurrió con la condena al ex gobernador de la provincia de Tucumán. Habló el fiscal Abraldes y, entre otras cosas, dijo esto. A esa conclusión llegamos por cómo se inició el vínculo profesional entre autor y víctima. Quedó claro que él la vio en un acto de gobierno, preguntó quién es esa chica y dijo, la quiero para trabajar conmigo. Y su círculo hizo lo necesario para que ella ingresara a su ámbito más cercano, porque además no es que se incorporó a la campaña para pegar afiches, perdónenme la expresión, ¿no? Se la llevó a trabajar con él directamente y él mismo reconoció que la convirtió en su número 2. Y por supuesto, después su trabajo fue excelente, era una persona muy profesional, muy obsesiva, pero entre tanto eso se supo después, no antes. Entonces uno puede preguntarse, ¿a qué se debe tanta generosidad? Alguien que supuestamente quiere trabajar con uno, usted la lleva y la convierte, y la pone bajo su ala inmediata, en su círculo más cercano. No tengo otra explicación que esta que estamos dando, porque apenas ella ingresa a trabajar, sucede el primer episodio de abuso sexual. Irina, novedades. Bueno, recordemos que Alperovich fue condenado ayer a 16 años de prisión por 9 hechos de abuso sexual contra su sobrina. Además fue inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos. Pidió, como era previsible, que lo excarcelen, porque el juez Juan Ramos Padilla mandó a detenerlo inmediatamente. Y sin embargo, la respuesta que le da el juez, muy contundente sobre por qué no le da la excarcelación, tiene que ver con varias cosas. La primera es, ¿viste cuando se habla de los riesgos procesales? Que alguien se pueda fugar o entorpecer la investigación. Bueno, acá se trata principalmente de los lazos de poder que pueda seguir teniendo Alperovich y que le permitan una fuga. Claro. Porque además lo que dice Ramos Padilla, primero es que tiene lazos de poder económico y segundo es que tiene lazos de poder político. Y a esto hay que sumar que durante el proceso de la causa hizo varios intentos por incidir en la investigación a través de personas conocidas suyas, ¿no? Ya sea para que pasara la investigación a Tucumán, ya sea para que la cerraran, distintas movidas de distinto tipo. Y por el lado se trata de una cuestión de proteger a la víctima, ¿no? El hecho de mantenerlo detenido y de no exponerla a ella, que además, como dijo la querella que la representó en esta causa, vos sabés que en este caso la representó la Defensoría General de la Nación, no una defensa particular, que tiene un área específica para asistir a
para asistencia jurídica para querellantes. Bueno, la querella dijo que esta mujer está aliviada. Tenemos un pedacito, si querés, del comunicado para verlo. ¿Este comunicado lo emite quién? Reiterarlo, Irina. Es el área de asistencia jurídica a víctimas de la Defensoría General de la Nación, que representó justamente a la querella de MFL, esas son las siglas del nombre. Y contaron que ella está muy conmovida y aliviada, que siente que después de 5 años desde que denunció los abusos y después de haber sufrido una campaña de deslegitimación de su palabra, pudo obtener lo que siempre ha buscado, que no es cargos ni fama, sino su sanación a través de la justicia, como además lo dijo en la primera audiencia del juicio. Esto respecto de la chica, pero además dejan un mensaje muy importante para las otras víctimas de abusos que puedan querer declarar. Ellos dicen, el mensaje que la condena expresa es importantísimo en términos generales. Es un hito en la lucha de las víctimas de violencia sexual contra la impunidad de los más poderosos. Acuérdate que Alperovich era senador. Este es el dato, ¿no? Este es el dato. De esta causa. Alperovich era senador cuando la sobrina lo denuncia. Con muchas agallas, ¿no? Y nos parece que como tal promueve el acceso a la justicia para muchas víctimas que callan por temor de no ser creídas o porque piensan que no vale la pena denunciar. Esta condena nos recuerda que la ley se aplica para todos. La palabra de la víctima cuenta y la violencia de género es severamente sancionada. Me pareció muy importante lo que dice este comunicado, en pocas palabras, y que es el mensaje más importante de esta condena, además obviamente de la reparación para esta víctima que tuvo el coraje de denunciar a alguien con tanto poder y que por decisión del juez Ramos Padilla seguirá preso. Y está bien que cerremos el programa de hoy con esto, por aquello de Argentina, país viable. Argentina ya es un país viable porque ocurre esto, porque hay una condena a un hombre muy, pero muy poderoso y da una señal además a todas aquellas víctimas que han tenido temor o eventualmente en futuras situaciones como estas para que tengan garantía de que va a ser atendida su denuncia. Nos parece muy, muy importante en ese sentido, e insisto, ha sido la idea de Argentina, país viable, lo que recorrió el QR de la jornada de hoy. Bueno, quédense en A24 porque ya llega Babi Echecopar, que además también ayer en su programa me iba escuchando el programa de Babi y resaltó esto, lo importante que ha sido que además este juez haya dado esta condena y el mensaje que efectivamente da. Ya viene Babi Echecopar para hacer Basta Babi. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la noche. Sí, aquí estaremos en vivo a las 9 de la noche. Haremos QR y nos vamos como llegamos, con la voz del día. Pasen bien. Preguntó quién es esa chica y dijo, la quiero para trabajar conmigo. Y su círculo hizo lo necesario para que ella ingresara a su ámbito más cercano, porque apenas ella ingresa a trabajar, sucede el primer episodio de abuso sexual. Todavía falta ajustar buena parte de las tarifas de los servicios públicos. Entonces, la baja que hoy estás teniendo, guarda que en cualquier momento se te da vuelta y empieza a subir. ¿Se entiende? O sea, yo estoy viendo ese tema y no me animaría a decir gane la batalla contra la inflación. Lo que están queriendo hacer es atemorizar a la sociedad para que no se exprese, para que no ejerza su derecho al reclamo, a la queja. Bueno, buscan inmovilizarnos, buscan que no salgamos a la calle, buscan que en la próxima ley base no haya cientos de miles de laburantes, de estudiantes. Estamos, la verdad que, muy impresionados con todo el proceso. Nos llevamos una información absolutamente completa. ¿Cómo hace un trabajador de nuestro país para tener un trato igualitario con Adorni? Arranca a laburar a las 11 de la mañana, gana 4 palos, a las 2 horas se va, no se lo ve más en todo el día. La casta está feliz. No veo ningún trato igualitario con los trabajadores de este país. In Argentina, recent proposed and adopted measures risk undermining human rights protection. These include cuts to public spending, particularly affecting the most marginalized. Que yo construí Juntos por el Cambio,
Peleé para que seamos mejores, para que no haya dinero espurio en la campaña, para que no haya acuerdos transversales por abajo. Esta es la designación del hijo, que no se puede hablar en ningún lado. Nadie le va a tocar el Caputo acá. ¿Quién le quiere tocar el a Caputo? No me importa, le corto la mano.